¿Alguien puede explicarme por qué hay gente que les parece divertido consumir lolicón? Como ya vieron en el título, otra vez volvemos a las videorespuestas, y qué mejor manera de empezar este año que basándome respondiendo este video del cual me enteré de su existencia hace no muy poco porque me aparecieron publicaciones respecto al tema, decidí estar en modo neutral hasta verme el video completo, porque quizás sean de esos típicos titulares sensacionalistas que tienden a exagerar las cosas para enganchar espectadores, mientras que lo que dice dentro del video es algo muy wholesome. Ya os adelanto que este video no es el caso, donde termine comprobando por cuenta propia que las cosas que dice en su mayoría son estupideces que están para echarse unas buenas risas, y ustedes aquí me tienen. Ahora, pasar de estar en la punta de la ola, ser la imagen del éxito, a ser lo que fuera la fase 4 de Marvel, no es algo que se vea todos los días. Disney solía ser un icono del cine, creando películas que marcaban por generaciones. Y hoy día, son la primera imagen que se viene a la mente cuando alguien habla de fracaso y vergüenza cinematográfica. Y ya no hablemos del legendario destrozo que se le hizo a Star Wars. Pero ojo, que esto no solo se queda en Disney. DC ha hecho mucha basura. Amazon hizo los Anillos de Poder. Poco más se puede decir. HBO, desde el final de Juego de Tronos hasta Elma. Netflix, quita cookies de tu plataforma. Sí, lo estoy diciendo porque ahí sigue. Ni bien empezamos este video, es muy notorio ver qué rumbo tiene este video, un rumbo que consiste en exagerar errores para pintar a todo Occidente como el entretenimiento decadente, y no se sorprendan si ven favoritismos en este video, pero bueno, no nos adelantemos y vamos a lo principal. Es muy ridículo que metas al mismo saco todo el medio de entretenimiento occidental con Disney, el cine de superhéroes, y las demás cosas que has mencionado. No es que defienda a capa y espada todo eso que mencione, pero yo igual podría hacer lo mismo hoy en día, englobando al anime con shonen super clichés, animes de romance super genéricos, o el isekai número 10500. Esto no es algo de una compañía. La decadencia se puede ver en todo el cine occidental. Entiéndase por esto tanto películas como series. A veces sale algo que, aun con sus fallos, que a veces son gordos, acaba siendo bueno. Pero estos ejemplos han acabado convirtiéndose en excepciones. En algunas ocasiones se ha llegado incluso a vitorear producciones que no son tan buenas, pero como no son el desastre al que estamos acostumbrados, pues se celebra. Si bien el clip que acabo de mostrar dice algo que en cierta parte es verdad, quiero que se retengan esas palabras, porque lo siguiente que voy a mostrar es muy irónico y contradictorio. Sí, claro que el anime saca mierda. Coño, se estrenan decenas de animes cada temporada. Claro que vas a poder encontrar mucha basura, pero incluso cuando miramos esta, la mayoría de lo que encontramos no es más que un montón de shows mediocres que te dejan una sensación como... Y quiero decir, Tantei wa Shindeyu fue un anime de mierda, con personajes desastrosos y giros argumentales que dan vergüenza ajena, pero sigue siendo más disfrutable que Resident Netflix. Y Doku Hentai Exeros podrá ser un despropósito de serie que no es capaz ni de utilizar bien el factor erótico, pero prefiero por mucho ver eso a ver... Sí, seguimos. Está bien ser imparciales ante un cierto tema, porque así se pueden analizar ambos lados. El problema es cuando el favoritismo o el odio hacia algo deja al descubierto esa falsa imparcialidad. En esta parte te contradices porque dices que el cine occidental estuvo en su mayoría repleto de fracasos o de productos malos. Todo bien ahí, pero tú mientras hablas del anime, indirectamente dejas expuesto que eso también suele ocurrir en el otro lado del charco, diciendo que de tantos miles de animes que se estrenan al año, unos pocos son buenos. No sería lo mismo tanto en Oriente como en Occidente. Porque de miles productos audiovisuales que propone cada año el entretenimiento en general, pocos son buenos. Mira, entiendo que tal vez no simpatices con Occidente, pero no dejes tan evidente tu adicción al no por digo, tu gran favoritismo que le tienes al anime, solo porque no comete las mismas metidas de pata que Disney y otras empresas, porque si dejamos de lado las metidas de pata de las tan malvadas empresas de Occidente, siendo realistas, de los tantos animes que se propusieron al año, pocos fueron buenos, mientras que lo demás es puro cagadero. Tu excusa ante esto es decir... Ay wey, los animes tendrán muchos clichés y lo que tú quieras, pero al menos no te meten inclusión LGTB forzadísima como en todo Hollywood. Ay wey, mi anime no se toca wey. Al menos invéntate algo más coherente, en vez de defender a capa y espada de una forma tan favoritista e hipócrita al anime, pero digamos que esas generalizaciones exageradas son 100% reales. De ser así, eso quita el hecho que esos defectos y clichés del anime son todo un cáncer. Está claro que no, mi amiguito, que defiendas productos mediocres es cosa tuya. Esta temporada se ha estrenado un anime que ha ganado bastante atención. Este es Mahou Shoujo Nyaku-Garete. ¿Y de qué va? En una ciudad vive una chica. Esta chica mira a las defensoras de dicha ciudad, 3 chicas mágicas que se enfrentan a los monstruos enviados por una organización malvada llamada Hormita. Un día, Utena, la protagonista, recibe la visita de una criatura mágica que le concede poderes, solo para descubrir al momento que no la está reclutando para ser una chica mágica, sino para ser parte de las villanas. Y eventualmente la protagonista descubre que lo que siente no es tanto admiración por las chicas mágicas como que está caliente como una perra. Y así se forma la mecánica principal de la serie, donde los personajes pelean, Utena acosa sexualmente a las chicas mágicas y todo termina
con esta escapando, ya sea porque la derrotan o porque ya se lo ha pasado bien. Eso es, de una forma muy resumida, Mahou Shoujo Nyakorete. Y este anime humilló al entretenimiento occidental. Si esa es la premisa, no quiero imaginar qué tan jodido está lo demás, pero no nos adelantemos, y veamos cuáles son los argumentos gigapapeadores, del por qué el anime con menos gracia se humilló a todo el entretenimiento de Occidente. Por supuesto, cuando digo cosas como que lo destruyó, no me refiero a que le quitase audiencia, o le ganase números ni nada parecido. Que a ver, al final del día es un anime de temporada contra el puto Hollywood. Por más mierda que sea, sigue siendo Hollywood. Es más bien que lo destruyó, o lo humilló, o como quieras decirle, de una forma simbólica. Porque esta serie posee algo que el cine occidental perdió hace mucho. Veréis, hay un chiste que se dice mucho con respecto a este anime, el cual consiste en decir que es peak. Y siendo sinceros, incluso si dijese de forma no irónica, no sería muy desacertado, porque encarna perfectamente ese algo que Occidente perdió, pero que el anime sigue poseyendo. Simple y pura diversión sin complejos. Si el cine occidental sufre de un problema, es este. Y ya no son solo los productores, también la audiencia en parte sufre de ello. Y es que, ya sea por la razón que sea, a la gente en esta parte del mundo se le ha olvidado cómo divertirse. Cuando se hace una película, ya no se piensa en cómo hacerla divertida, porque los creadores están más pendientes de cómo tiene que causar un impacto, de cómo debe inspirar a la gente, porque por supuesto, debe ser la película que los intelectuales del futuro referencian cuando hablan sobre qué los inspiró. Otras veces de lo que se preocupan es de qué tan artística sea, o como no, qué tanto se ajusta a sus políticas de mierda. Y todo esto se extiende a la gente que ve estos productos, gente que se ve cualquier película y está más preocupado de qué tanto va a ofenderse, buscando los más mínimos detalles para poder usar en su batalla contra los otros, tomando una serie que consideren se ajusta a su lado de la batalla y defendiéndola como una obra maestra que no puede ser criticada. Uy sí, Occidente perdió su gracia a tal punto de que películas como la de Mario o la de Minions 2 no tienen comedia y solo se basan en dar mensajes ultra filosóficos y reflexivos, y si fuese verdad lo que dices, ¿qué tiene de malo? Si también de ahí salen buenas pelis como la de Oppenheimer por ejemplo. Pero bueno, volvamos al tema principal de este vídeo. ¿Cómo este anime de violentas y sexuales chicas mágicas ha humillado, simbólicamente, al cine occidental? Como dije antes, la clave se encuentra en un concepto bastante simple: la diversión sin complejos. Siendo algo importante, la parte de sin complejos. Volviendo al tema principal, si tu gran hazaña es que tu tan ansiado anime tiene mucha comedia, eso quiere decir que animes del mismo género que ya se sacaron más antes ya se destruyeron a toda Hollywood desde hace un tiempo. De ser así, entonces no tendría caso, porque otros animes igual han utilizado ese recurso. Entonces esa comedia que mencionas no es nada especial del otro mundo. Esto lo digo porque tampoco es que ese anime sea superior humorísticamente a otros animes, simplemente endiosas un producto fetichista que, dejando de lado eso último, no es la gran cosa visto en otros animes. Cuando miras las producciones occidentales, lo único que encuentras son restricciones salidas de los complejos y una banda de llorones. Cuidado con cómo de atractiva sea el personaje femenino, que eso es sexualización y es ofensivo. Aparte, ¿cuántos actores negros tiene tu película? Ah, pues no cumple con la cuota. Y sí, solo hay blancos y negros, obviamente. ¿Desde cuándo hay más? Pero ojo, cuidado con lo que dices de la religión, que igual también hay que darte palos por ahí. Y gracias a la religión es el Islam. Ah, y por cierto, tampoco vayas en estereotipos de ninguna índole. Y cuidado con la violencia que utilizas, que a según el momento puede estar mal, o no, depende. Cuidado perritas, que el adicto al porno nos va a decir cuáles son los estándares de calidad en el humor que se resume en cuántos culos y tetas muestras a la audiencia. Uf, joder, tremendo humor de dioses es basarse en chistes sexuales. Es muy pendejo que midas con la misma vara un anime que va dirigido a adolescentes que a una película dirigido a un público infantil. Tal vez te hubiera comprado el argumento si la hubieras comparado con otra película que va dirigido a un público más adolescente, pero no, tenías que poner un clip de una película para niños. Tremendo bro momento, pero digamos que tienes razón. De ser así, yo podría decir que el humor de Padre de Familia y otras series para adultos es arte, solo porque se basan en ser irreverentes mostrando escenas violentas o sexuales. De seguir la lógica de este tipo, yo puedo decir que el humor de esos clones de Padre de Familia son la cúspide del humor, solo por no ser el humor tibio que limitan esos malvados quejicas de Occidente, cuando la realidad, basarse todo el tiempo en humor negro al final ya cansa, se vuelve repetitivo y monótono, donde solo deja en evidencia que el producto solo es un perro de un solo truco, y adivina que, ese anime al cual le tiras rosas solo es eso, un payaso de un solo chiste. Y este anime no solo es capaz de humillarlas con eso, sin salirnos de las propias normas de Disney, aquí también hay personajes femeninos fuertes, y no solo eso, seguro que ya conoceréis bien esa manía que hay en Occidente de confundir héroe con villano. Vamos a usar la vieja confiable, Galadriel. Demos gracias a los anillos de poder por darnos este gran ejemplo recurrente. Se supone que tiene que ser la heroína, a la que tenemos que apoyar. La serie se encarga de hacértelo saber, y sin embargo, es un personaje que se la pasa actuando de una forma que parece más una villana, amenazando, manipulando, tratando a los demás como inferiores, todo esto con una personalidad infantil y repelente que no crea otra cosa que desagrado al público, mientras que Sauron, el supuesto villano, no hace nada que pueda considerarse propio de un villano, o hará también que su motivación es darle a los suyos un lugar donde vivir. Es como que los héroes parecen villanos y los villanos héroes. Por otro lado, Utena en Mahou Shoujo Nyakorete es una villana y hace cosas de villana. Literalmente se dedica a acosar sexualmente a las auténticas heroínas de la historia, y la serie no trata de vendértela como otra cosa, pero también le da un lado humano, muestra conflictos y problemas con los que podemos identificarnos, además de escenas wholesome mostrando que tiene un buen fondo. Se la establece como alguien que, si bien hace cosas malas, también tiene límites, sabe cuándo parar para que no escale demasiado la cosa, e incluso se alegra cuando
lo gana, tanto porque eso le permite seguir con sus cosas y mejorar, como porque también le gusta que las chicas mágicas sean lo que son, amigos del cine occidental. Esto es lo que se le conoce como un buen personaje. También ten en cuenta algo, esas comparaciones son convenientemente injustas. A lo que me refiero, es que es muy conveniente que compare un personaje X con otros personajes, que no voy a negar que sí son malos, pero que convenientemente están sacadas del peor lado de esa calaña. En pocas palabras, es más fácil comparar algo medianamente bueno con la peor mierda. Es como si comparara a la protagonista de la serie de Arcane con una mona china genérica, o con los ejemplos que fuiste mencionando, como Velma por ejemplo, y ahí ya se sabe quién termina ganando. Porque por más que algún puritano de neuronas en paz vaya a pensar, lo divertido de este anime no viene solo de la parte sexual. El humor es genial, tanto en las reacciones de los personajes como en sus chistes, que me resulta poco creíble que ninguno vaya a sacar una risa, incluso aunque la serie como tal no te guste. Tú y otros NPC resaltan siempre los mismos aspectos positivos, haciendo cortina de humo del principal problema que buscan evadir a como de lugar. Que en el tema sexual también mola. Pajero virgen. Ok, primero, compañero impotente, si después de echar un polvo perdiste la libido, no es que hayas madurado, es que te follaron tan mal que quedaste traumatizado. Segundo, todo el hate que se lleva el género ecchi me parece ridículo. Si acaso debería ser respetado porque hace algo que nadie más se atreve, crear contenido explorando una de las bases del ser humano como es la atracción sexual. Algunos han olvidado que el cine se concibió como una forma de entretenimiento que se basaba en utilizar elementos audiovisuales para estimular emociones. Si tú, compañero puritano, no quieres consumirlo, que seamos realistas, si quieres, pues bien por ti, pero no pretendas imponer tu moral retorcida como si fuera la superior. Pero para eso puedes ver porno. Esa es una de las actitudes más estúpidas que se han dicho en esta extrema. Es como decir que si el retorno ya tienes el tipo blanco del no le decís a los compañero, no se te ocurre que la gente, a veces la gente una historia que se eso, la historia, pero donde el mismo se va a presente, o que crees que la gente que se va a dar porque eso se aquí, eso nosotros. Y esa mafufada que exista personas que no les dé gracia al humor ecchi es cosa de ellos, entiendo que discrepes con ellos, pero tampoco es para tanto como para que te desvíes completamente del tema y los taches de anormales, solo porque no entienden la supercomplejidad y calidad del humor ecchi. Pero bueno, siguiéndole la corriente a este loquito del centro, digamos que es cierto y que todos aquellos haters de ese humor son unos puritanos muy sensibles. De ser así, ¿afecta en algo al tema? Claro que no, y solo evade el principal problema. La neta no tendría problemas con el humor ecchi de este anime, de no ser que las situaciones sexuales ocurren con chicas de secundaria. Sé que hay unas cuantas cosas destacables, pero eso no oculta el principal problema. Pero claro, tú y otros NPC piensan que es muy fácil tapar el sol con un dedo. Pero volviendo al tema central otra vez, Mahou Shoujo Nyakogarete no protagoniza este vídeo porque sea el mejor anime del mundo. Coño, ni siquiera es algo que vaya a mostrar todo el mundo, y me parece obvio y comprensible, o porque sea un éxito absoluto que haya que enviar a Hollywood, sino porque es un ejemplo muy bueno de por qué el anime no está en la decadencia artística en la que se encuentra el cine occidental. Como ya he dicho varias veces en este vídeo, este anime es diversión sin complejos. Y hay algo que quiero comentar antes de terminar el vídeo. En varias ocasiones me han intentado tomar la mierda y de la cabeza. La mierda está respondiendo sin serio, diciendo algo que me o que no tengo que en serio como pero tras pensarlo y ver más comentarios de la gente, como que me he dado cuenta de que esa pregunta va más en serio de lo que creía. Y estoy seguro de que muchos de los que la hacen en serio no ven anime, porque es en esa situación donde te das cuenta de que series horrorosas, como Resident Netflix, Los Anillos de Poder o demás del estilo, sí que pueden joderte la cabeza, cuando es lo único que ves. Que pienses que el anime es gore y que Hollywood es ZZZ, pues bien por ti, cada quien tiene sus pensamientos alucines, pero no me vengas con nacadas como estás tratando de imponer tu opinión como la verdad absoluta que nadie quiere aceptar. Curioso que no hagas caso de tus mismos consejos, donde pretendes poner tu moralidad como la superior, donde dices que consumir anime te hace un ser intelectualoide. A estas alturas solo puedo decir que de tanto que consumes anime, ya tienes tu percepción de la realidad alterada. Eso explica por qué piensas que un anime, que es más aburrido que ver pintura secarse, puede ganarle el otro lado del charco solo por unas ridiculeces. Me recuerdas al Realidades Frikis, otro rarito que piensa que el anime es la clave, pero al menos algo que debo reconocerle a ese imbécil, es que no defiende a capa y espada un anime ecchi de menores, animes como Mahou Shoujo Nyakogarete, un anime creado para ser divertido. Una serie que, sea de tu gusto o no, se siente liberadora. Mi problema con el video son varios. Primero, convenientemente generaliza a todo con Disney o Netflix, solo para que jale el discursito de que su anime favorito se papeó espiritualmente a todo Occidente, donde como ya lo dije, mete todo al mismo saco para decir exageradamente lo típico, que si los progres, que si la inclusión forzada, que si el cine de Occidente está en decadencia, lo típico de estos pseudotibios. Otro problema de su video, es endiosar un producto genérico e incómodo que, quitando eso último, no es la
la gran cosa, no tiene muchas cosas que lo destaquen, mucho menos es algo revolucionario. Por último, el gran problema de este video, es la hipocresía que hay por montones. Resumidamente, este usuario puede tirarle toda la verborrea a Occidente, mientras indirectamente lo que dice también puede aplicarse a sus tan preciados animes, pero su grandiosa justificación es decir, que al menos la industria del anime no comete las mismas metidas de pata que en Hollywood, y que es más disfrutable verse todo ese aburrido cáncer del anime que verse el cáncer progre del otro lado. Simplemente evidencias que tu favoritismo te ciega, pero claro, es válido si ese recurso te sirve para tirarle odio a lo pendejo a lo que más odias. Veamos, tu idea es decir que tal anime se humilló a medio Occidente, ok, pero que pongas como la segunda venida de Cristo a un anime que involucra a chicas de secundaria en situaciones sexuales, me dice mucho de ti y de tu poca capacidad argumentativa. Ya sé que no hice mención de otros animes, series o películas que se estrenaron posterior al lanzamiento de este video, pero eso sería demostrar que este video envejeció como la leche. Ni bien pasaron unos meses, y eso es lo más gracioso de este video, porque algunos de sus argumentos envejecieron del culo conforme se lanzaron más estrenos que estuvieron entretenidos y que por mucho superan a esa porquería sin gracia. Y antes de que alguien me quiera colgar por llevarles la contraria, solo déjenme decirles que no defiendo esos productos pésimos, obviamente reconozco lo mierdas que son, también aclaro que tampoco soy un hater envidioso del anime, esto ya lo dije muy antes, ambos bandos tienen sus cosas buenas por ofrecer, pero este usuario tiene un tremendo favoritismo hacia el anime, donde curiosamente el siguiente clip que verán a continuación es una tremenda proyectada a su video, es algo que me olvidé comentar más antes. Buscando los más mínimos detalles para poder usar en su batalla contra los otros, tomando una serie que consideren se ajusta a su lado de la batalla y defendiéndola como una obra maestra que no puede ser criticada, y luego atacando sin piedad a todas las que lo coincidan con ese paradigma. Es lo mismo que haces, posicionas en un pedestal a un producto mediocre enfrente de otros productos más malísimos que pusiste a conveniencia, para hacer creer que ese anime es el humillador número uno de Disney, pero no, solo son fichas acomodadas estratégicamente para generar un efecto placebo. Bueno, ¿cuál es la lección que aprendimos hoy día? Hay veces en que es mejor no abrir el hocico más de la cuenta, porque o te dejas expuesto, o haces el ridículo. Bueno, ¿ustedes qué opinan respecto al tema? Yo los leo en los comentarios. Si les gustó este video ya se la saben, pueden darle like, compartirlo o suscribirse de paso y darle una checada a mis redes donde me la paso reposteando huevadas. Feliz año nuevo, aunque no sé por qué digo esto si ya estamos a fin de mes XDD, en fin, aquí se despide su malvadísimo hater llamado Kroenz, y me iré a apreciar productos de calidad que se solean a Disney y digo, chao, nos vemos en otra ocasión, y para los que querían la crótica pinchifasa este anime, no se preocupen, la destrucción ya llegará en su momento.